Tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Cervantes, cultivador, escritor, comunicador y referente del sector. Jorge es mundialmente reconocido por libros como La Biblia del Cultivador y a día de hoy ha vendido millones de copias que se han traducido a múltiples idiomas y ha inspirado y guiado a miles de cultivadores alrededor del mundo. A pesar de su éxito profesional, su vida no ha sido fácil. Tuvo que esconder su identidad por muchos años. Cultivar y escribir sobre esta planta al inicio de la guerra contra las drogas lo enfrentó a peligros, desafíos y hasta perder contacto con amigos y familiares por querer dedicar su vida a su pasión. ¿Cómo se empezó a desarrollar tu interés por esta planta? Fui a la universidad ahí en México, en Cholula, o Puebla, el estado de Puebla, y todo el mundo estaba fumando, pues, mota. Sí, sí, pero fíjate, los mexicanos eran mucho más listos que pensaba, porque siempre la mejor hierba lo quedan ellos. Y envían, pues, lo malo para el norte, Michoacán y de Oaxaca. Y ya, pero el azul de Popo, pues del volcán Popo fue lo mejor. Y fumaba mucho allí. ¿Qué? Popocatépetl es un volcán, y estaban plantando ahí encima de los árboles, o sea, arriba de los árboles, y se bajaba la temperatura mucho de noche, y por eso lo llamaban azul de Popo. Se cambiaba el color de los tallos. Ya, más a lila que nada, pero lo llaman azul. Entonces, Yeah. en esa época empezaste a relacionarte con esta planta, empezaste Sí, a consumir, y sí, empezó tu sí, sí. interés por el cultivo también en esa misma Ya, época. no, he visitado un par de jardines, pero no he cultivado mucho. Pero cuando volví a los Estados Unidos, o sea, después de la universidad me volví a los Estados Unidos. No me gustaba mucho, o sea, trabajar por otra persona y todo. He plantado ahí en el monte de Santa Bárbara, que es el sur de California. Y he plantado un par de años. Y tenía mucho éxito, es que siempre tenía... Sí, dedos verdes, siempre lo tenía, pero noté que no había mucho informe acerca del cannabis. No, era difícil saber cuál es macho y hembra. Todas las plantas tenían semillas y no sabíamos por qué. No sabían algunos, pero yo sé porque he aprendido de sin semilla ahí en México, ¿no? Pues tenía un par de años, o sea, varios años de cultivo bastante bueno, que después me fui a Sudamérica otra vez. No tenía dinero cuando volvía, gasté todo en el viaje, pero estaba más de un año. Viajando, recorriendo Sí, diferentes países. sí. Fue muy entretenido, pero no tenía nada, o sea, no tenía negocio, no tenía ingresos y por eso empezaba a plantar. Tenía mucho éxito. Después de eso, se enfermó mi padre y volví a Oregon para estar cerca de los padres, los fines de los años 70, y empezaba a plantar al interior. Ya, y he notado que nadie sabía nada. Había muy poca información. Y pensaba, God, lo más interesante sería para mí informar a la gente. Y eso es lo que hacía, porque mucha gente estaba inventando cosas, pues unas mierdas, de verdad, unas mierdas de explicaciones y mucho ego estaba entre medio. Y Hoy en día también es un poco así. wow, no, hay mucho ego encima también, pero no me gusta, pierde mucho en el ego. Trabajaba en una imprenta de periódicos y todo. Aprendí todo el proceso. Sabía, pues, imprimir y sabía cómo funcionaba el mundo de imprenta, porque he visto cada paso, cada proceso y todo. Y pensaba, ok, he escrito un libro acerca de cultivo interior. Era una carpeta súper de A4, así de gordo. Y pensaba, ok, me voy a enviar eso, el manuscrito, a unos editoriales, a ver si funciona, si quieren imprimirlo. Y no querían publicarlo nadie. Te rechazaron en la No, época este tema era muy muy ilegal, y dijeron que
no hay mercado. No hay mercado. No hay mercado. No, es que había mercado, dijeron, eso es la clave. No estamos interesados porque todo lo que se puede escribir acerca del cannabis ya está escrito. Pensaba, ¿ah? ¡Qué tontos! Ya. Y ellos no sabían mucho. Nada. Y por eso empecé, pues, pensar, ok, me voy a hacer mi propia compañía y imprimirlo yo y distribuirlo yo. Y eso fue muy, muy difícil, porque tenía que imprimir el libro, pues, con las propias manos estas y mucho trabajo y tampoco nadie quería distribuirlo y tenía que repartirlo todo. Y el primer año he vendido 6,000 ejemplares, que eran mucho. Eso fue entre Oregon, Washington y California. Poco Territorio. Poco territorio, exacto. Y que después de eso tenía mucho éxito, bastante éxito. Y fue difícil escribirlo. He preguntado a mucha gente cómo se hace eso y cómo usted hace esto y otra cosa. Había muchos que pensaban que yo era policía, o sea, ya. Infiltrado, policía infiltrado. Sí, ya. Entonces, México fue un punto donde tú conociste el cannabis. Luego viajaste por Latinoamérica, viviendo experiencia de joven, y volviste a Estados Unidos a cultivar. Y ahí viste una oportunidad de educar en torno a este tema. Vi en una entrevista por ahí que lanzaste una especie de tienda con un socio chileno, quizás. No, el socio mío se llama aún, pues estoy comunicando con él aún, Roberto, y era socio, venía ya de Santiago, de Chile. Sí, de Las Condes, era de Las Condes, sí. Y por eso lo llamamos el Conde. Sí. Ok, entonces iniciaron una tienda de productos para el cultivo. No. Teníamos un negocio de mantenimiento de jardines y cortar árboles y todo eso. Porque en estos días no había tiendas. No, eso fue antes de las tiendas. Eso fue en los años 70 y nadie tenía idea de eso. Y el cultivo estaba pues todo exterior. Algunos años después me imagino que parte esta idea de crear tu primer libro en un entorno, en un contexto de guerra contra las drogas, en donde incluso las ideas eran reprimidas. Yo recuerdo que Mark Emery, que nos visitó en Chile, tuve la oportunidad de entrevistarlo, él me contaba que en su tienda Cannabis Culture le prohibieron en algún momento vender revistas como la High Times. ¿Cómo fue esa experiencia de querer compartir ideas sobre algo tan natural como la tierra, las plantas, en ese contexto de guerra contra las drogas? Pues gracias a Mark Emery vendíamos libros ahí en Canadá. Porque antes de eso, pues he enviado, cada 6 meses estaba enviando libros a Canadá y se los rompían y me devolvieron. Si no fuera aduana, era la policía, era los de correos, pero siempre he pasado casi 10 años de esto. Cuando hice una demanda contra ellos, reyeron de mí, bla, bla. No, fue horrible todo. Gracias a Mark, podíamos entrar ahí con los libros. Canadá, que también estaba generando un movimiento importante. Viví en Canadá, en Columbia Británica, casi 2 años y conozco a Mark muy bien. Cuando estábamos rodeando el video el primer video que hice yo con High Times. Estábamos grabando en un edificio ahí al otro lado de la calle de la tienda de Mark Emery, que estaba aquí al otro lado. Pues había una redada gordísima en la tienda de Mark. El mismo día que estábamos grabando el video al otro lado de la calle, tuvimos que salir todos por la puerta trasera. Y a mí me parece admirable toda esta carrera que desarrollaste en el periodo más complejo de nuestra generación. Ahora estamos disfrutando los frutos de lo que ustedes sembraron. De la rebeldía, de ir contra esas ideas absurdas de prohibir, por ejemplo, el contenido. La gran cosa para mí era no ir a la cárcel. Porque si estuviera en la cárcel no podía trabajar. Y si no podía trabajar, no podía pues repartir información.
Y eso fue muy importante y por eso me ha costado mucho no ir a la cárcel. Lo Ya. has salvado. ¿Y cómo fue lidiar con toda esta presión, incertidumbre, riesgos? Me imagino que a nivel también emocional es muy complejo. Ya. Estar intentando, imagínate, 10 años enviar tus libros y ser rechazado, Ya. rechazado. ¿Cómo lo viviste? Por fuerza, algunas veces pues me sentía pues me voy a dejar eso porque no vale la pena. Por ejemplo, tenía dos clases de amigos, los que sabían lo que hacía y los que no. No podía hablar con mis padres. Mis padres no me hablaron un par de años. Tenía muchos amigos que han roto conmigo cuando supieron lo que hacía. No, fue horrible. Había una época cuando más que la mitad de la gente que conocía estaba en la cárcel. Conozco mucha gente que el gobierno se ha quitado los niños, los hijos, habían redadas, han quitado pues la cuenta bancaria, quitado todos los bienes de ellos. Fue horrible, muy difícil. He pasado depresión, he pasado problemas mentales, y todo fue por la presión. Y si la gente dice que no tenía miedo, una mierda, que todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene Ya. Cuando trabajas en esto siempre tienes miedo. Sí. Y fíjate, pues la policía pues ha venido a mi casa varias veces con ametralladoras, pistolas, buscando hierba. Han arrestado a un amigo mío y vinieron con un libro que han quitado de él y querían que yo lo firmaría. Los mando a la chingada. No, fue horrible esto, ya. Pero todo esto está en el pasado y eso es lo bueno. Sí, estamos por eso partiendo de estos orígenes, porque creo que es muy importante que nuestra generación podamos interiorizar y entender por qué estamos así hoy en día, por qué estamos viviendo las cosas con un poquito más de flexibilidad comparativamente a esos años. Y todas estas personas que tú me has mencionado son personas no violentas, me imagino personas autocultivadores, ni siquiera traficantes, ¿cierto? Sí. He visto pues muchas vidas estropeadas por eso, y han perdido años de su vida y no es fácil mirar los amigos romperse ahí delante de ti, es difícil, pero ya se ha cambiado. Eso es lo bueno. Una de las formas que encontraste para lidiar precisamente con todas estas prohibiciones fue montar este personaje con dreadlocks, lentes, gorro. Sí. Eso fue por autopreservación. Pues eso fue para cruzar las fronteras, para que nadie te identificara. Supiera quién era. Oye, y después de estos años seguramente que pasaste tras este personaje que se convirtió en Jorge Cervantes, porque tu verdadero nombre es George Van Patten. Pero Jorge Cervantes, soy rubio. Nadie pensaba que... Suerte que no haya elegido un nombre femenino. En 2010 decidiste terminar con esto. Sí. Salir a la luz. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a eso? Porque ha cambiado el mundo. Desde 1996 estaba legal el cannabis en California para medicina y eso fue pues 14 años después. Estaba viviendo en España o fuera de los Estados Unidos casi 12 años en 2010. Y he perdido todo el miedo de los Estados Unidos. Por eso, y también pues la radio pública, la estación radio pública de los Estados Unidos querían hacer una entrevista conmigo. Y pensaba, ok, me voy a salir. Ese momento. En este momento. Pensaba, ok, ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Con miedo. Mantenía el nivel. Sí. Siempre, porque costaba mucho. Interesante toda esta persistencia, resiliencia para mantener tus ideas, tus proyectos, porque era lo que realmente querías hacer y finalmente salir a contárselo a todo el mundo, ¿cierto? Tú querías transmitir información con tu primer libro o La Biblia del Cultivador, que se renombró así porque se llamaba Marijuana Horticulture, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue escribir eso? Fue un proceso de aprender más y buscar más información de gente, porque este libro no podía hacerlo yo solo.
tenía el apoyo de muchos cultivadores. No soy el gran cultivador de todo el mundo con el ego, jaja. No, no, no. Hay que preguntar mucha gente cómo lo hacen ellos y todos tienen razón. O sea, algunos más que otros. Pero es cierto porque si preguntas a un jardinero cómo se hace esto, te dan 20 respuestas distintas. Es así. Y hay muchas maneras de hacer un jardín y plantar. Lo que quería venir ahora a Holanda es un punto de referencia para los usuarios del cannabis a nivel mundial. Sí, ok, vale, Ahí vale. se desarrollaron mucha genética y hubo mucho pionero que desarrollaron los primeros bancos de semillas, por ejemplo. ¿Y qué factores crees tú que posibilitan que un país o una ciudad se abra al cannabis como un polo que atrae gente de todos lados? Ya, eso es muy fácil, muy fácil. Era el único sitio, la meca en el mundo donde se podía pues plantar y comprar y vender el cannabis. Había varios, Dave Watson, Neville Schumacher y varios más han ido ahí, refugiados de los Estados Unidos. Todas las variedades se quedaban ahí. Era el único sitio del mundo. Los holandeses son muy buenos en tecnología de los invernaderos y con las luces también. Se quedaban todas las variedades porque el Neville era el que atrajo todo. El Dave Watson también. ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién? Carroll. Yeah, Keys. En estos días lo llamaban Keys. Pero Carroll de Sativa Seed Club. Este es holandés, no es extranjero. Es súper amigo mío también hace años. Y también el otro holandés, Bernard Broning. Él que empezó Mellow Yellow y Lowland Seed Company también. Había una cuna de gente ahí en los fines de los años 70. Eso fue cuando empezó, fines de los años 70, porque el primer libro de cultivo en Holanda fue el mío. Tradujo al holandés. ¿Sí? Marihuana Binnen. Me parece muy curioso cómo ciertos lugares alrededor del mundo atraen a mucha gente. Sí. Amantes de la planta, y tiene que ver también, pienso yo, de factores políticos como cierta tolerancia, como lo vemos acá en Barcelona. Sí. Aquí lo tenemos en el sur o en Madrid, no hay. No hay tanto. Pero fíjate, Holanda se ha cambiado, se ha volcado todo. Antes había la ley de tolerancia y ahora es la ley de no tolerancia. Es un gran cambio con las leyes ahí. Hay la mitad de coffee shops que hace 10 años. Hace algún tiempo leí que los coffee shops se abastecían de flores o hash que provenía del exterior. Y que ahora el gobierno estaba intentando implementar 4 o 5 licencias. Sí, eso es cierto. Hoy en día yo nunca he estado en Holanda, aún. Wow, hay que irse. Lo que pasa es, Carol, tengo problemas con su apellido. Schoenhoft o algo así, es uno de esos nombres así de largo que holandés. Él está jugando con eso, hay varios que están en ello, trabajando legalmente. Y él ahora está en Holanda, antes tenía una casa aquí en Barcelona y no le he hablado hace 3 meses, 4 meses. Y no sé exactamente lo que está haciendo, sé que está en progreso. Pero eso es nuevo, todo nuevo, y vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo ves la situación acá en Barcelona? Los cultivos. Sube y baja. Gran problema ahora es aquí en Barcelona y Cataluña en general. Tenemos la mafia de Armenia. De una vez que entra pues crimen organizado, hay problemas. No son los cultivadores como tú y yo, pequeña gente, o sea, son los que están explotando gente, haciendo cosas con armas y todo, pinchando electricidad. Hay gran problema con eso, porque he hablado con la policía acerca de eso, porque quería trabajar con la policía.
A ver, ¿Cómo así? a ver si podemos trabajar juntos y por fin decidimos que no. No podemos. No hay chance. Y no he soltado nada. Pero ese es el gran problema. Seguro que hay que legalizar el cannabis uno de estos días, pero mientras tanto hay un fútbol político que están jugando. Y los de ayuntamiento aquí, pues se ha volcado otra vez. A una mayor represión. Y sí, hay más represión que antes. ¿Ah? Había una época de 5 años mínimo que no estaba mal. Es que sube y baja, sube y baja. Hace 10 años, 10 años, 8 años, había otra ola de represión. Depende. Depende de la persona en el poder. Sí, ¿Cierto? y de la política, total. política. Está tolerado, Está tolerado, ¿cierto? que no se ve el público, no se lo ve, pues autoconsumo, sí, está tolerado esto. Pero, y también los clubs aún están tolerados también, pero había cuando Spannabis, ¿ves? Que había unas redadas, no sé, se cayeron, había redadas, 10 redadas mínimo a los clubes. Hacen estas redadas, pero lo siguen tolerando. Probablemente sigan abiertos. Sí. Entonces, Depende. Es que aquí va muy lenta la cosa. La gran cosa es que tienen que pagar impuestos. De una vez que pagan impuestos, se va a cambiar todo. Porque de una vez que el gobierno tiene ingresos de una fuente, no quieren, no quieren soltarlo. Ya. donde están estas regulaciones y cosas hechas por políticos, muchas veces se producen todo tipo de problemas. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves el futuro de la planta? ¿En términos de la prohibición que salga de todas las listas de sustancias controladas? ¿O ves más un entorno regulado que sabemos que son políticos haciendo una serie de normativas para que funcione de tal o cual forma? Ok, va a ser las dos cosas. Primero hay que cambiar la ley en inglés es the Single Treaty Convention on Drugs, 1961. Ajá. Y de una vez que cambie esto, va a cambiar el mundo, va a cambiar mucho. Y ahora en los Estados Unidos van a ponerla a un nivel más bajo o menos serio. Schedule 1 pues está en la misma categoría de heroína. Schedule 3 está en la misma categoría de hormonas, esteroides y Tylenol 3 con codeína. Pero de una vez que está legal, los políticos se meten dedo, garantizado. Garantizo. Ya. Quieren los impuestos, quieren controlar. Claro, Estados Unidos es el país que inició la guerra contra la droga. Sí, son los cabrones que lo han empezado todo. Todo es cuestión de dinero y política. Es que no están siguiendo la ciencia. Primero, política. Los trabajos de ellos están pendientes de eso y no quieren perder el trabajo. Es una gran cosa. También ellos han enseñado las mismas mentiras hace 70 años, no, 80 años ya son. No quieren cambiar, porque eso quiere decir que no tenían razón y estaban equivocados, estaban mintiéndolo y no quieren admitirlo. No quieren. Ya, esas son las dos cosas súper grandes. Y también hay una máquina súper grande de prohibición y que todo lo que lleva, todo los pensamientos, programas de las escuelas, propaganda de la policía, todos los gobiernos, hay agencias, hay mucho dinero entre medio para que perdiese el trabajo ellos. Eso es gran cosa. Y tienen que redirigir toda esa energía a otra cosa. No quieren perder los trabajos, es la gran cosa, y también el dinero que está entre medio y encima. Necesitan un problema. Los de los Estados Unidos siempre necesitan una crisis. Necesitan un conflicto, necesitan una guerra. Sí. Necesitan. La guerra mueve la economía. Sí. Totalmente. Eso es cierto. En algún momento veía ciertas estadísticas del crecimiento en el personal, en la gente, de organizaciones como la DEA. Al inicio de la guerra, no sé, habrán sido, por darte un ejemplo, 1000, y ahora eran 20.000, 30.000, por darte un ejemplo. Y los presupuestos también, que es dinero público, estas organizaciones viven de ese dinero público de los contribuyentes
para llevar todas estas ideas a cabo. Entonces, desarmar todo esto. Sí, cuesta tiempo porque Cuesta tiempo. ha costado tiempo armarlo todo y desarmarlo cuesta mucho más porque nadie quiere dejar nada. De todas maneras, hoy empezamos a ser cada vez más conscientes y no solamente la comunidad canábica, sino que la población en general, de las consecuencias negativas que tiene o que ha tenido la guerra contra las drogas. En Latinoamérica lo vemos en México, en Colombia, mucha violencia, las sustancias cada vez más contaminadas. Y esta premisa de la prohibición o de la guerra contra las drogas, de un mundo sin drogas, no ha funcionado. Es para la risa. Es una locura. Es una locura. Siempre había drogas. Siempre había. Siempre. No, mamíferos, todos los mamíferos, antes de seres humanos, estaban tomando drogas. Un escritor, Antonio Escotado. Sí, que murió hace 4 años. 4 años. Él decía que esta guerra es una guerra contra la química, contra la naturaleza. Sí. No, tenía razón. Tenía completamente razón. Sí, ha provocado unas consecuencias tremendas. Sí. Es verdad. Considerando todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy en día muy acelerados y la entrada también de grandes capitales, como lo veíamos anteriormente, grandes capitales están entrando al sector. ¿Cómo ves la evolución del sector canábico en ese contexto? Oh, wow, va a cambiar mucho en el futuro. Primera cosa, lo que hemos visto aún en los Estados Unidos, están plantando más que nunca toneladas, o sea, terrenos gordos de cannabis, y eso se ha bajado el precio mucho. Y hay muchas tiendas que se han sufrido bancarrota o ya no están haciendo negocio. Compañías del internet como Amazon, Temu, Alibaba están vendiendo todo lo que necesitas para cultivar. O sea, las tiendas de hidroponía ya no existen hay muy pocos en los Estados Unidos, no existen tanto como antes. El año pasado, 2023, 75% de los negocios han perdido dinero. Y es gran cosa y no pueden sobrevivir. Y vamos sufriendo eso ahora, pero después de eso, de una vez que está legal nacionalmente en los Estados Unidos y en varios otros países, cuando se cambia la ley de las Naciones Unidas de 1961, se puede usar dinero, los bancos y también cotizar en la bolsa. Eso va a cambiar todo, porque cuando se suelte el dinero y los bancos, va a cambiar todo, porque en este momento va a entrar negocios grandes y eso va a ser muy, muy feo para los pequeños. Ya. Y eso lo veo dentro de los próximos 5 años. Me contaba también Mark Emery en Canadá que toda esta gente que estaban y que posibilitaron la legalización, entre comillas, en Canadá, quedaron apartados muchos de ellos porque llegaron grandes empresas a tomar las licencias incluso muchas de estas empresas dirigidas por ex prohibicionistas, ex policías. Sí. 100%, de acuerdo 100%. Y ellos no tienen nada o sea, no quieren asociarse con los legacy growers. Entonces ya apartado. Es otro mundo. Hay una división muy gorda entre medio. ¿Qué papel juega la educación de toda esta comunidad interesados por esta planta para poder adaptarse a estos nuevos cambios? Oh, wow, educación es fundamental de todo. Y información es fundamental. Y también lo más importante para mí ahora es la ciencia, o siempre ha sido la ciencia. Todas las cifras que tengo son casi todos son de los Estados Unidos porque está casi legal allí. 40 universidades que tienen programas del cannabis, más unos 20 y pico universidades que son de agricultura,
que tienen estudios acerca de eso, estudios científicos fuertes, eso, que tienen todos un departamento que está todo dedicado al cannabis. Normalmente es CBD y no THC, pues ponen énfasis en CBD en vez de THC. De ahí ha salido muchos PhDs y mucha gente que son están mucho mejor educados que yo, tienen mucho más facilidad, tienen pues conocimiento mucho más profundo que personas como yo, y ellos van a mandar el mundo en el futuro, lo veo así claro. Vamos a hacer un cambio muy grande, porque ahora, por ejemplo, en la genética, hay mucho, hay mucho temeo, muchas cosas que pasan en la genética que son mentiras. De verdad son unos 20 variedades básicas. Y según muchos que hay más de 3,000 variedades. Eso no es verdad, es que nadie se lo estudia. Y cuando preguntas, pues, ¿cómo lo sabes? Pues, lo sé yo. ¿Por qué? Porque sí. Y así, o sea, una respuesta así, respuesta floja. Pero si pregunto yo acerca de por ejemplo, un tomate, pues ya sabes que es el nombre del tomate, todas las características del tomate, toda la genética del tomate, y todo se puede probar según el análisis que había hecho. Al otro lado del cannabis, no han hecho análisis, nomás, fumo eso, sí, me gusta, ok, es lo mejor. O sea, ¿cómo sabes? ¿Pero es muy estable esto? Sí, muy estable. Es una locura, pero va a cambiar este rumbo, va para la ciencia, total. Ya. O sea, venimos de un entorno de desinformación, ¿cierto? Sí. Sí. No, empezó con el gobierno, empezó con la guerra contra las drogas. Sí. Claro, desinformación. Entonces, la única posibilidad, según lo que tú me comentas, es intentar profesionalizarse. Sí. Estudiar, que las empresas que hagan, la gente que quiere emprender en esto, sean lo más profesional posible, si no se van a quedar fuera del mercado. Sí. No, efectivamente, va a pasar así y van a quejar, van a decir cosas, da igual. La ciencia y el mercado, la mano invisible de Adam Smith va controlando todo. Y eso con la ciencia y a base de ciencia. Y lo que tú me comentabas de las variedades, y le ponen el nombre más llamativo a la variedad, realmente uno no sabe lo que está... No, ni idea, ni los que se lo venden tienen idea. No, por ejemplo, conozco un amigo que se llama Clinton Shock, que tiene PhD, tiene 75 años, ha sido un experto en genética y ha cruzado muchas plantas toda la vida. Antes él cruzaba remolacha, stevia, pero muchas plantas de agricultura, y se han mejorado esas plantas y, como te digo, pues ha trabajado en todo el mundo, y hace 5 años, pues ya 4 años que está trabajando con cannabis. Él ha hecho más cambios en 4 años que normalmente todo el mundo de breeders ha hecho en toda su vida. O sea, solo en 4 años. ¿Y por qué? Porque le he preguntado, oye, Clint, ¿en qué gastas el dinero tuyo? Y dijo, pues, 92% de mi presupuesto va a estudios, análisis científicos. 92% de todo su presupuesto. Y pregunta cuántos análisis hacen un breeder aquí. Menos de 1%. PhD, súper sabio, tiene mucha historia, mucho éxito. Y el otro aquí que no tiene educación, que habla mucho. Breeding es cuestión de números, cifras y probabilidad. Eso es lo que es. Claro. No hay más. Cosas como son. Sí. Oye, tú eres un
gran promotor del cultivo al aire libre, aprovechando Sí, la sí, 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 energía sí, del sí. sol, Mola. ¿cierto? Mucho más que del cultivo interior. De hecho, yo he visto por ahí varios estudios ya que hablan de la calidad, de lo más rica que puede ser una flor producida en exterior comparativamente a interior. Estoy hablando de compuestos activos, de terpenos. Pues hay varias cosas. Primero, las plantas deben estar bajo el sol, ya está. Primera cosa, lo bueno del sol es gratis, hay mucho menos problemas al exterior que el interior, cuesta mucho menos y también a mí me gusta la hierba mucho más que cultivo en el exterior. Y también para la calidad, eso depende de si las plantas reciben mucho viento, eso es problema y también mucho polvo también, porque eso se pega la resina y todo y se pega la planta. Es un poco de problema eso, pero para mí mucho mejor eso. Y también puede llegar a los mismos números, o sea, la calidad puede llegar igual. El análisis ya. Sí, sí, el análisis, ya. Oye, entonces ahí en esos casos un invernadero para Ujú. evitar esas problemáticas, ¿cierto? Los Sí, canadienses sí. están fuertes con los Oh, yeah. invernaderos. Ellos, pues, ahí cerca de Londres, Canadá, en Leamington. Leamington es donde los lagos, ahí es donde tienen casi todos los invernaderos y también en Británica, Colombia. Son expertos. Hay muchos holandeses que han trasladado ahí. Ya. El tema de la genética que me parece interesante, cómo ver la evolución, porque creo ver cada vez una mayor tendencia a buscar variedades con alto contenido de THC. ¿Cómo lo ves tú? Que estás ahí, de hecho creo que uno de tus socios trabaja con genética, si mal no Sí, recuerdo. sí. Creo que es una cosa americana de los Estados Unidos, porque siempre quieren, pues, lo máximo de todo. Es, máximo del máximo. máximo, pues, una calada, pues, estoy fumado ya. Están demasiado ocupados de maximizar el THC. Y lo que deben hacer es maximizar, pues, las raíces, un sistema de raíces mucho más grande, pues, que sea resistente a bichos, a ácaros, a hongos, a todo eso. Y también, pues, que puedan aguantar, pues, el calor, el frío. Hay muchas cosas, mucho más que están mirando ahora que antes, ¿no? Porque antes solo era THC, máximo de THC. Y también, pues, el tamaño de los tallos, ¿no? Que sea más fuerte, porque los cogollos son demasiado grandes y se caen así, ya. Y se rompen las ramas también. Hay mucho más que el THC y están preocupados por solo una cosa. Y fíjate, si fumas 2 caladas en vez de uno, ya tienes el doble. Y no lo entiendo. Y, por ejemplo, el Hop Latent Virus. ¿El viroide del lúpulo? Sí, el viroide del lúpulo, eso. Solo he escuchado en inglés, lo he leído en inglés. Es eso y se está matando pues cosechas detrás de cosechas, ¿no? Y no están estudiando suficiente eso. Y también pues con la genética se puede hacer mucho. Por ejemplo, son 2 genes que están controlando si una planta es autofluorescente o no. Son 2 genes. Y estos 2 genes se pueden meter en muchas plantas distintas. Hay mucho más. Y también los terpenos hay mucho que trabajar con los terpenos también. Hay mucha gente que habla de la planta santa, la planta milagrosa, pero entiendo que tiene sus riesgos y sus beneficios. Sí, es como cualquier otra planta. Como cualquier otra planta. No hay nada místico ni nada. Exacto. Es pura ciencia y ya. Que en ese sentido te quería preguntar sobre tu relación con el consumo. ¿Has tenido épocas que has considerado que el consumo ha sido un poco excesivo o que has empezado a hacer un hábito que quizás no quisieras tener? Sí. 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 No,
Había épocas cuando he fumado demasiado, estaba demasiado fumado y no podía hacer mucho. O sea, y otras veces que lo he dejado una temporada y a mí me gustó más dejarlo porque me daba más efecto luego. Ahora no fumo tanto como antes. Se la como y porque a mí me molesta la garganta y también los pulmones, como soy nadador, no puedo nadar tantas piscinas si estoy fumando y que cuando no. Pero hay que controlarlo, es como todo, no se puede comer pues chocolate, medio kilo de chocolate todos los días, Claro. es malo para la salud. Exacto. Es como todo, hay que hacerlo pues con un poco de mente, ¿no? ¿Qué le dirías a esas nuevas generaciones de cultivadores, de emprendedores que están queriendo desarrollarse en este sector? Oh, wow. Hay que estudiar lo máximo posible, base científica que tenga mejor, porque ya es mucho más competitivo que antes, y hay que saber de lo que se trata. Si no, pues hablando mucho ya no sirve como funcionaba antes. Y antes era el que hablaba más que los demás y con voz alta. Y ahora pues es la ciencia para mí que manda. Y también en el negocio, pues eso solo de cultivo, más de cultivo y genética, porque ahora estoy mucho más interesado en la genética que antes. Mucho más, porque es el futuro. Pero eso es lo que diría a la gente que quiere saber más, pues educación y más educación. Y también rodearte con gente más inteligente que tú. Qué buen consejo. Y también cree en sí mismo. Eso es súper importante, creer en sí mismo, porque si no, nadie va a creer en ti tanto como tú. Qué bien. La educación es fundamental. Sí, total. Y por eso también invitamos a toda la gente que está mirando este video a que visiten tu página en donde ya pueden encontrar alguno de tus libros absolutamente gratuitos, ¿cierto? El libro Cannabis Enciclopedia, que son 600 páginas de tamaño A4, que es muy grande, casi 2000 fotos, están 11 idiomas ahora. Sí, hasta en japonés. Sí, japonés, sí. ¡Wow! Es el único libro en japonés que hay. De cultivo, wow. Del cannabis, del cultivo de cannabis. Qué bonito. Y son ucraniano, ruso, y todos los idiomas de Europa. Estamos haciendo más aún. Vamos a dejar entonces en la descripción de este video link para que puedan ver ahí el material que tiene descargable Jorge. Muchísimas gracias por haber venido, estoy súper contento de poder compartir contigo y espero que te haya gustado esta posibilidad de conversar. Venga, muchas gracias por hacerme las entrevistas y compartir el tiempo conmigo y con los demás. Me alegro mucho y que planto hoy, planto mañana y pasado mañana también. Excelente, gracias.